Estamos a las 11:30 de esta mañana, mañana de miércoles. Hoy toca zambullirnos de pleno en la literatura, en libros y en todo lo que ello conlleva, que son un montón de cosas, no solamente coger un libro. Y para eso tenemos con nosotros a, bueno, pues ya nuestra escritora, como bien sabéis, de cabecera desde Madrid. Saludamos ya a Marta González Peláez. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien y encantada de saludarte como siempre. Quiere decir que ya estamos a miércoles y ya falta menos para el fin de semana. Buena forma de verlo. ¿A que sí? No solo eso, sino que a mí me encanta también que nos cuentes cosas interesantes y curiosas del mundo de la literatura. Y vamos a empezar porque también recoges alguna efeméride del día. Eso es. Hoy además tenemos 3 efemérides, pero las 3 muy interesantes. Tal día como hoy, me encanta cuando se empiezan las efemérides así. Tal día como hoy, pero en 1843, nacía Benito Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria. Un autor que es representante de la novela realista del siglo XIX y fue miembro de la Real Academia Española y ganó el Premio Nobel de Literatura también en 1912. Esa es una de las efemérides del día, tenemos un par de ellas más. La siguiente efeméride no es tan alegre, es bastante más triste, y es que en 1933 sucedió la trágica quema de los libros de Berlín, en la que el ejército nazi realizó una quema masiva de más de 20.000 libros de autores que estaban en su lista negra, como acto simbólico de que en Alemania se olvidaran de publicar y de vender libros. Eso sí que fue una tragedia, ¿eh? Bueno, vale, eso, todo lo que ocurrió en torno a aquella época, ¿no? A lo que estamos hablando, pero madre mía, se quemaron pero miles y miles de libros. Y por último, en 1996, Francisco Umbral recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Se ha quedado para el... Perdona, dime. No, justo, que me hace mucha gracia porque dentro de exactamente 2 semanas, el 24 de mayo, se dará a conocer el ganador o ganadora del premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Ajá, eso es, y también lo tenemos aquí recogido en el guión de esta mañana de Entre Libros, que por cierto, Francisco Umbral, ¿no? ¿He venido a hablar de mi libro? Sí, es que vale, para los que no lo han leído, a algunos se le han quedado, bueno, pues se le ha quedado, por ejemplo, esa típica frase que ya se ha quedado también para la historia, además de todos sus libros. Además de autor, ese hombre ya es meme de nuestra cultura. Esa frase de venir aquí a hablar de mi libro ya forma parte de nuestra jerga. Sí, ya lo llevamos. Bueno, después de estas efemérides que nos contabas, también hay noticias, como que cierra la biblioteca de Trinity College, pero tranquilos, en Dublín, ¿eh? Será durante un tiempo. ¡Ay, la gatita! Está malito y se me está lloriqueando. Oh, bueno, pues si veis un gatito por ahí, ya sabéis que es el gatito sí, es de Orquete. Marta. ¿Cómo? Orco se llama. Orco, madre mía, anda, que tú también. Bueno, seguimos. Es que claro, cuéntanos por qué cierra, eso sí, durante un tiempo, la biblioteca del Trinity College. Eso, no quiero que nadie se asuste. Ya hemos hablado antes en este programa de la biblioteca del Trinity College de Dublín, porque es una biblioteca preciosa y hemos recomendado ir a verla. Pero ¿qué pasa? Que en otoño la van a cerrar, pero solo durante 3 meses. Va a cerrar sus puertas al público para renovar las instalaciones, modernizarlas y además dar un tratamiento protector a los muchísimos volúmenes históricos que tienen, como por ejemplo el Fitzfolio de Shakespeare o el libro de Kell, conocido como el mayor tesoro del mundo occidental. ¿Me has dicho durante 3 meses? 3 meses es lo que dicen oficialmente. ¿Tú ya sabes cómo son estas cosas? Pues sí, porque aquí en el guión me pone 3 años, o sea que tú verás. Uy, 3 años, eso es error mío. No, 3 meses. O sea que me has dado una alegría. Yo he visto 3 años, ya hemos bajado a 3 meses, o sea que bien, ¿no? 3 mesecitos. No me extrañaría que fuera tanto tiempo, porque son un montón de volúmenes históricos. Es una de las bibliotecas con más cantidad de obras antiquísimas. Y claro, si tienen que darle un tratamiento protector a todas, además las instalaciones, también renovarlas, pues 3 meses a mí me parece optimista. Bueno, pues se pondrán manos a la obra rápidamente para poder tener... Hombre, es que tampoco pueden tenerla cerrada demasiado tiempo esta biblioteca, que como bien has dicho, la recomendamos como una de las bibliotecas más bonitas que hay que ir a visitar, pero ya será después de que le hayan hecho el lavado de cara. Si alguien no la ha visto, si se imagina la biblioteca que sale en la película de Harry Potter, es muy parecida. ¿Qué dices, sí? Así de bonita es.
Jolín, pues mira, deseando verla. Pasa que ahora no voy a poder, porque la han O vas cerrado. antes de octubre, o ya te esperas al año que viene. Bueno, esa es una de las noticias, pero hay más. Es que dentro de exactamente 22 semanas, como has comentado, el 24 de mayo se va a dar a conocer ese galardón, ¿verdad? El ganador Y esa de... era la otra noticia, Ujú. que la hemos juntado con lo de Francisco Umbral. Fíjate en la curiosidad, Francisco Umbral ganó el premio Príncipe de Asturias y ahora el que se otorga es el de la Princesa de Asturias. Es cierto, y es que está muy bien. Hay que ir cambiando un poquito las cosas, ¿eh? Claro, es que ahora mismo a quien tenemos de princesa es a Leonor, entonces Justo. el premio está dedicado, bueno, no dedicado, pero es ella quien lo Ujú. patrocina simbólicamente. Justo. Antes era su papi, que era su papi, el rey Felipe VI, que era el príncipe de Asturias, y ahora está ya su hija. La princesa de Asturias 2023 se entrega el 24 de mayo, en nada, en poquito tiempo. Bueno, Justo nos ahora, pilla el miércoles, no lo vamos a poder decir por muy poquito, porque seguramente sea más tarde que nuestro programa. eso es cierto, pero bueno, ahí estaremos también pendientes de ver lo que pasa. Pero, ¿a qué hora será? Pues la verdad es que no lo sé, porque en la web tampoco he visto mucha información. Yo estaré pendiente y si de casualidad lo dicen antes del programa, lo meteré ahí en el último momento. Y Vale, si vale. no, pues bueno, ya lo mencionaremos la semana siguiente. Ujú. Bien, también te lo digo porque igual podemos el espacio pasarlo un poquito más tarde, ¿eh? Si es que, a ver, si va a ser a las 12:30, pues a las 12:30, ¿sabes? Vale, pues me informo. Si descubro algo, te Vale, lo comento. vale. Bueno, ahora sí, entramos ya en materia. Ya lo hemos hecho, claro, pero vamos a hablar del tema que toca hoy, que es hablar de la primera novelista española. Se llama Beatriz Bernal y nació en 1501. Eso es. Vamos a hablar de Cuéntanos. este personaje tan importante. Pues Y supongo que la primera pregunta es, ¿por qué se la considera la primera novelista? ¿No justo. había otras literarias antes? Y a ver, claro que hubo otras escritoras antes que ella, que como has dicho, nació en 1501, o sea, vivió en el siglo XVI. Nació, para que la gente se sitúe históricamente, que yo sé que los números muchas veces no nos dicen nada, esta mujer nació 40 años antes que Cervantes. Jolín. Y se la considera la primera en escribir, siendo consciente de que era una obra literaria destinada a la publicación. Y es que las autoras anteriores escribían para artículos privados o escribían sus memorias, pero entonces en el siglo XV apareció la imprenta, que aunque se había inventado en Alemania en 1440, a España tardó 28 añitos más en llegar y no sería ya hasta el siglo XVI cuando daría aquí el auge. Y eso revolucionó el panorama literario por completo. Ahora los autores no escribían para sí mismos, escribían para ser leídos y conocidos en masa. Podían imprimir una gran cantidad de copias de sus textos en poquísimo tiempo y en comparación con como se hacía antes, por muy poco dinero. Con poco dinero también se podía escribir y, A y ver, publicar sus obras. poco dinero en comparación con escribirlos a mano. Ah, vale, vale. Barato, barato no era tampoco, en una cosa destinada siempre a las clases adineradas. Pero claro, si tú tenías que hacer varias copias de tu libro antes de la imprenta, te las tenían que copiar a mano. Entonces, en comparación, sí que se simplificó muchísimo el proceso. Hoy en día, que nos cuesta la impresión de un libro nada y menos, pues nos parecería carísimo. Claro. Pero claro, cada cosa en su lugar. Y sobre todo en su tiempo, ¿eh? Hablamos de Sobre todo el 1500. tiempo. Bueno, sigue hablándonos un poquito de Beatriz Bernal. Vale, pues te cuento un poquito quién es ella. Venga. Beatriz Bernal nació en Valladolid, en los primeros años del siglo XVI. Hemos dicho que nació en 1501, pero en realidad no se sabe entre 1501 y 1504 exactamente cuándo nació. Y es que de su vida privada se sabe muy poquito, ya que durante toda su vida ella mantuvo el anonimato de su obra. Solo se sabe que enviudó un par de veces y que de su segundo matrimonio tuvo una hija llamada Juana de Gatos, que es muy importante porque es gracias a ella que la conocemos. Intuimos que durante su vida se rodeó de un ambiente letrado, pues su hija contó con una biblioteca de más de 60 libros, que aunque nos pueda parecer súper poquito, para la época es una biblioteca muy grande, Claro. por lo que ambas tenían un altísimo nivel cultural. Ujú. Lo que te decía de su anonimato, Beatriz firmó su libro como una señora de Valladolid. Así, tal cual. Tal cual, bueno, un poquito más largo, lo he resumido, pero una señora de Valladolid. Vaya. Y no fue hasta su muerte que su hija Juana de Gatos
reclamó los derechos de la obra, hizo una reedición en la imprenta de Alcalá de Henares, y ella sí puso la firma con el nombre de su madre, Beatriz Bernal. Pues qué bien, eso ocurría en 1586, por lo que fallecía a los 85 años. Eso es, Vale. más o menos. Sí, tampoco me ha sido Porque muy tampoco se difícil. sabe la fecha exacta ni nada, o sea, es una mujer muy discreta. Vaya, pues fíjate. Oye, qué bien que su hija al final decidiera que los libros de su madre fueran firmados con el nombre de su madre. Sí, además que no le resultó fácil, o sea, Claro. por mucho que estamos hablando de una mujer autora y tal, era difícil para una mujer escribir, era difícil para una mujer ser publicada, y la hija tuvo que luchar mucho por obtener los derechos de impresión de la obra de su madre y poner la firma y todo eso, o sea, no fue algo fácil, así que gracias a Juana de Gatos tenemos conocimiento de esta obra hoy en día. Bueno, háblanos un poquito precisamente de esa obra. Su obra es conocida como Cristalian de España, pero su nombre completo es, agárrate, A ver. comienza la historia de los invictos y magnánimos caballeros don Cristalian de España, príncipe de Trapisonda, y el infante Lucescanio, su hermano, hijos del famosísimo emperador Lindedel de Trapisonda. Trata de los grandes y muy hazañosos hechos en armas que andando por el mundo buscando las aventuras hicieron, corregida y enmendada de los antiguos originales por una señora natural de la noble y más bella villa de Valladolid, dirigida al muy alto, muy poderoso don Felipe, príncipe de Castilla, nuestro señor, 1545, con privilegio imperial. Pero espérate, eso ya es un relato en sí. No voy a decir un libro, pero es un relato. No puede ser el título. Sencillito y cortito. No puede ser el título, claro que en la época yo puedo entender, es que parece un título nobiliario o un nombre de estos que se les da a la realeza, ¿no? Antiguamente, claro. Claro, es que antiguamente las cosas se hacían así. Les faltaba todavía un poquito de conocimiento de marketing, ¿eh? Pero vamos a ver que el título no les cabía en la obra, no sé si, si se daban cuenta. La portada era todo el título, no había Madre lugar mía. para dibujitos ni cosas. O sea que ahí te hacía ya el resumen también de lo que ibas a leer, ¿o qué? Sí, pero eso es muy habitual. ¿No recuerdas cuando leías en el instituto libros clásicos que el título del capítulo te hacía spoiler de lo que iba a pasar? Sí, pero De desde cuando luego... el lazarillo le robó las uvas y recibió una paliza y tú, pero bueno, ya Sí, para qué me lo sí. voy a leer. Pero tampoco me... Ahí ya tenías el examen hecho. Pero que tampoco me hacían tanto spoiler, ¿eh? Bueno, hay algunos que tela, ¿eh? Bueno, en cualquier caso no deja de ser curioso, ¿verdad, Marta? Verdad, ya has visto que yo he sido incapaz de decirlo en una sola respiración. Jolín, tienes toda la razón. Oye, háblame de sus personajes. ¿Eran personajes sorprendentes? Personajes femeninos, además, ¿no? Destacas. Mm. Bueno, el personaje principal es un personaje masculino, ya que esta obra sigue la moda de la época, que es un libro de caballerías, y utilizó el tópico de haberse encontrado un libro antiguo, como, como hacía Cervantes con su obra El Quijote, de hecho. Ujú. Eso, que encuentra un libro antiguo y que ella lo está transcribiendo. Sin embargo, a diferencia de los autores masculinos, que siempre encuentran los textos en una lengua arcaica y tienen que traducirlos, o sea, hace una visión más masculina. De hecho, ella cambia un poquito esto y lo transforma un poco al mundo femenino. Ella dice encontrar este tomo visitando iglesias, a los pies de un antiguo sepulcro, de donde vamos a decir, lo toma prestado. Ujú. A grandes rasgos, el argumento de la historia son las aventuras del protagonista, don Cristalian, que irá conociendo pues, a un sinfín de secundarios, ya que cada capítulo supone una aventura en sí mismo, que es una estructura que también nos recuerda al Quijote. Pero lo novedoso, lo más llamativo de esta obra precisamente es lo que tú has mencionado, su visión y sus personajes femeninos. Y es que la novedad que aporta Beatriz a los libros de caballería, bueno, novedad, siendo de las primeras, aún así aporta una novedad. Y es que incluye heroínas en sus historias. Vaya. Entre ellas destaca una doncella guerrera llamada Ujú. Minerva, como la diosa romana de la sabiduría y de la guerra. Incluso fue novedosa su forma de presentarla, pues sí que se habían escrito sobre otras mujeres guerreras antes, pero se vestían de hombres para vivir aventuras. Personajes que, por cierto, también se conocen en la historia, mujeres que se vestían de hombre para irse a la guerra o cualquier cosa. Claro. Pero no, Minerva no es una mujer que se vista de hombre. Ella se convierte durante una parte de la novela en la compañera de Cristalian, compañera de aventuras, pero en ningún momento renuncia a su parte femenina ni se hace pasar por otra cosa que no sea ser mujer. Ujú. O sea, ¿recomiendas también este libro, su obra, Cristalian de España? Sí, claro, Cristalian de España, de hecho es una de las recomendaciones que voy a hacer más tarde, porque
me parece basiquísimo para conocerla. Bueno, tampoco se conocen las obras suyas, Claro. pero me parece muy interesante por eso. Y ya no solo esta doncella guerrera, es que hay dos personajes femeninos en la novela que también muestran una mentalidad que nos puede sorprender para principios del siglo XVI, que podría incluso verse como con indicios de una especie de protofeminismo. Me refiero, por un lado, a la maga Membrina, que es un personaje que sale en el primerísimo capítulo, o sea que no hay que buscarla mucho, y ella cuenta, la maga cuenta en el texto, hubo una ínsula llamada de las Maravillas, de la cual era señora una doncella muy gran sabidora de las artes. Fue tanto su saber que jamás quiso tomar marido, porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella. Sabes que estoy cayendo ahora en la forma en la que se escribía antes, en cómo, ¿sabes? En cómo se relataban las cosas antes. Me estás contando ese pedacito, por ejemplo, y no sé si nos da por leer este escrito de Beatriz Bernal. em, Tenemos que estar también un poco preparados, ¿no? A cómo se escribía antes, ¿no? Claro, y el lenguaje, el Claro. propio lenguaje también ha cambiado. Hay verbos incluso que se nos pueden hacer un poco raros, pero vamos, no ha cambiado tanto el castellano como para que no sea comprensible. Sí, sí, es comprensible, pero sí es cierto que se relata de una manera diferente. Claro, adaptándose al gusto, a los modales y sobre todo al lenguaje y al vocabulario de la época, que quieras que no ha cambiado un poco. Bueno, creo que ya me has contado lo de si fue famosa en su época. No, todavía no. Ah, no, como hemos hablado de que, bueno, no firmaba con su nombre ni nada, pensé, digo, bueno, pues muy famosa igual no. ¿Fue famosa en su época? Pues es que quería sorprenderte, ya es anónima, pues no debo de tener gran repercusión. Todo lo contrario, fue famosa y bastante, aunque hoy Mira. en día no se la reconoce. Fueron muchos los autores que hicieron referencia a su obra, a Cristalian, dentro de sus propias obras, o sea, que las mencionaban, tanto antes de saber que ella era la autora como después cuando ya puso su nombre. Ujú. De hecho, hay un soneto de Góngora en el que se menciona a Cristalian como si fuera un personaje conocido por cualquiera que pudiera leer el soneto. Y aprovechando que es muy cortito, si me dejas, te lo voy a recitar, ¿vale? Para Venga, que lo veas. vale. Aquí yo, que no soy experta en recitales, pero bueno, Dale. se titula Volviéndose a Francia el duque de Humena. Despidióse el francés con grasa buena, con buena gracia, digo, señor Momo. Hizo España el deber con el bandomo, y al pagar lo hará con el de pena. Reales fiestas le impidió al de Humena, la ya engastada Margarita en plomo, aunque no hay toros para Francia como los de guisando su comida y cena. Estrellóse la gala de diamantes, tan al tope que alguno fue topacio, y aún don Cristalián mintió finecer. Partióse al fin, y tan brindadas antes, y nos dejó las saludes de palacio que otro día enfermaron sus altezas. O sea, Bueno, fíjate que en un soneto de Góngora, que es un autor famosísimo, se menciona a Cristalián, pues como hoy en día podríamos mencionar a Georgina, o sea, alguien que asumes que lo conoce todo el mundo. ¿en serio? ¿Acabas de comparar a Góngora con Georgina? No, a Cristalián con Georgina. Ah, perdón, no sé, es que estaba leyendo otra cosa, perdón, que tiene que ver. Pero sí, Acabas de compararlos, ¿no? O sea, el siglo XXI sí, sí, sí. Sí, con sí. Georgina. El, el, el punto al que quiero llegar es que debía ser un personaje eso, que, con el que la gente de a pie estaba muy familiarizado, que el nombre sonaba, porque si no, no habrían metido el nombre en un poema así sin ningún tipo de referencia, porque si te fijas es que no dicen nada de él más que su nombre. Es verdad. Entonces es como, pues eso, como que hoy en día menciona a cualquier famoso, famosísimo, pensando que, ¿para qué presentarlo si ya todo el mundo lo conoce? Ya. Em, bueno, pues me vas a recomendar cositas, además de este que ya me has comentado, el manuscrito de Cristalian de España. ¿Me vas a recomendar algún libro más modernito o qué? Sí, te voy a recomendar dos libros más modernitos, aunque Venga. recomiendo mucho leer el libro Cristalian de España, porque es que además tenéis el manuscrito en la Universidad de Valencia Ujú. y se puede encontrar en la página web de la Universidad de Valencia. Vale, eso te iba a decir, que sí, era muy complicado encontrarlo, porque hay que tener en cuenta que es un libro del siglo XVI. ¿Qué va? En la página web de la Universidad de Valencia puedes ver todas las páginas están digitalizadas. Ujú. Así que, a ver, es un manuscrito, así que cuesta un poquito. Ya. Pero si le pones empeño, te lo puedes leer.
Bueno, como todo. Bueno, pues venga. Que me parece buena idea, sobre todo porque no olvidemos que estamos hablando de la que se dice la primera novelista española. Entonces, con el esfuerzo que ella hizo y con el esfuerzo que luego hizo su hija porque fuera reconocida en sus obras, me parece buena idea leer algo de ella. Por lo menos el primer capítulo, conozcamos a la maga esta que hemos mencionado antes. Sí. Y ya, si no quieres saber, pues no ciegas, la maga Membrina. Membrina. Oye, igual te engancha, ¿no? Por eso. Y te lo terminas. Por eso yo digo, tú prueba, conoce a la maga Membrina y a ver si te engancha. Venga, vale. ¿Con qué otras historias nos enganchamos? Pues vamos a seguir con autoras, vamos a seguir con novelistas mujeres que han escrito historias de caballerías, pero más modernas. La primera recomendación es Historia del Rey Transparente, de la autora Rosa Montero, y publicado en 2005 por la editorial Alfaguara. Vale. Es una historia que transcurre en los siglos XII y XIII en Europa. Ese es el primero de las recomendaciones, pero hay más. Eso es. Otro libro moderno, también de una autora, es La Rosa de Plata, de Soledad Puertolas, que trata de las justas del rey Arturo, junto con el amor entre la reina Ginebra y Lanzarote del Lago. Bueno, no voy a hacer mucho más spoilers, es de la época de Arturo, ahí lo dejo. Vale, genial. Y ahora seguimos con algo también un poco pues, más para todos, ¿no? Con un cómic. Sí, últimamente estoy metiendo los cómics también en la sección de literatura, así que... A ver, es leer. Todo lo que sea leer, Marta, me vale. Claro. Entonces, quiero recomendar la colección Leyenda de Yves Wolf. ¿Por qué? ¿Cómo se pronuncia el nombre? Pues porque representa muy bien este espíritu de caballerías, esta historia épica de un héroe que tiene que hacer frente a su destino, a un enemigo grande y tirano. Pues la mayoría de las novelas de aventuras son así. O sea, Don Quijote, que precisamente es una parodia de todo esto. En las historias de caballerías reales, los molinos suelen ser personajes de mucha importancia económica y política a la que los héroes se tienen que enfrentar. Entonces, Leyenda de Wolf representa muy bien esta historia de caballerías. Además, también tiene una ambientación así como de época, quizá un pelín más medieval, pero no mucho, y con un puntito de fantasía. Pero aún así creo que el tópico de la novela caballeresca lo consigue muy bien. Son 5 tomos. Vale, bueno, pues ahí queda la recomendación del cómic que viene en 5 tomos, Leyendas de Yves Wolf o algo así, ¿no? Es que no puedo pronunciar, ¿eh? Yves Wolf. Bueno, vamos con cine. ¿Qué nos recomiendas? Porque también de vez en cuando pues nos traes una peli que siempre viene muy bien y es que va muy hilado el mundo de la literatura, los libros y el cine. Pues sí, y ya que estábamos hablando de caballeros, quiero recomendar la, para mí, grandiosa película Destino de Caballeros. Recuérdame protagonistas, a ver si los tienes en mente. Pues, jolín, yo es que soy malísima para los nombres. Pues nos hemos juntado dos buenas. No, pero el protagonista principal, el masculino, es un hombre que me encanta. Además, murió hace unos añitos y es una pena, porque era jovencísimo y tal, que es Heath Ledger. Ah, claro, el que hizo también... Ay, el Joker. El Joker, exacto, Heath Ledger. Es verdad, vale, pues sí. Entonces, Destino de Caballero, por Heath Ledger, ¿no será esta peli en la que, por ejemplo, igual me equivoco, pero sé que ha hecho una de estas, que sale la banda sonora de Queen? Puede ser, porque mezclan una estética como muy medieval, muy de caballeros, con luego cosas súper modernas, Esa es, como sí. la música o los vestuarios. El We Will Rock You aparece, ya sé qué película es. Sí, me quiere sonar eso. Te quiere sonar. Bueno, pues oye, está bien. Y además también recordamos a Heath Ledger, que sí es cierto, nos dejó hace unos años, un gran actor, y muy joven también. Destino de Caballero, pues una película que se mete de pleno en esa época, ¿no? Sí, pero además desde un punto de vista un poquito más moderno, lo cual lo va a hacer más digerible, más disfrutable, pues para el público que no esté tan metido en las novelas de caballerías. Como un acercamiento amistoso. Adelántame un poquito de lo que vamos a tratar la semana que viene en Entre Libros. Pues mira, como pequeño homenaje al cierre de la biblioteca del Trinity College, vamos a hablar del libro de Kells, que es el evangelario manuscrito más bonito del mundo.
Más bonito del mundo. Mira, eso me ha llamado mucho la atención cuando lo he leído y tengo muchas ganas de saber cómo es. Qué pena que en la radio no pueda compartir imágenes. Bueno, nos podemos hacer una idea, pero ¿sabes qué pasa? Que existe una cosa que se llama Internet, que estoy convencida de que si los oyentes, a la vez que estás contando cositas, van entrando, si pueden, o cuando puedan, cuando lleguen a casa, se acuerdan de este libro y dicen, voy a mirar cómo era, a ver si es como me lo he imaginado yo mientras me lo contaban, ¿no? Pues es una buena idea. Oye, y hay algo nuevo que vamos a introducir en este espacio y es un poquito de música. ¿Me quieres decir por qué eliges este Days of the Ruin? Pues yo siguiendo con la línea de todo el programa, vamos a hacer también una recomendación musical y es lo que te has dicho, Days of the Ring, cantado por Angie Lennox, perdón, porque es la canción, por así decirlo, que acompaña al personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos. Y es que si sacas la trama de Aragorn del Señor de los Anillos del resto de la historia, su trama personal es una novela de caballería. Vaya, pues mira. Oye, pues no ha quedado mal, ¿no? La cosa. Además, es una forma muy sencilla de imaginarse cómo tenía que ser para la gente de la época el leer una novela de caballerías, que hoy en día nos puede parecer pues como un poco anticuado, rancio y tal, pero viendo la historia de Aragorn, pues puedes sentir un poco lo que sentía la gente en aquel momento, la epicidad que tenía, el subidón que pegaba sus aventuras. Así que bueno, vamos a intentar que a la gente le lleve un poquito más estas novelas caballerescas con The Days of the Ring. Vale, pues nos quedamos con un trocito, eso sí, porque es un temita que dura, pues eso, como la saga de El Señor de los Anillos, son como 11 minutitos, pero vamos a dejar un poquito de este Days of the Ruin de la gran, bueno, con esa voz espectacular de Annie Lennox. Y te doy las gracias, Marta, por el espacio de hoy. Nos volvemos a escuchar, será el próximo miércoles. A ver si tenemos ya el galardón, ya ese Princesa de Asturias. A ver si sabemos ya cuándo se va a emitir y yo te lo comunico. Gracias, Marta, que tengas buena semana. Igualmente, Rosa, para ti y para todos los que nos están escuchando. Hasta luego.